historias que nos entretienen, nos conmueven, pero hay otras que simplemente nos transforman para siempre. Mis queridos amigos, sean bienvenidos a este espacio. Y quiero contarles que la novela que cargo en mis manos no es solo una novela, sino que es un testimonio real. Esta presente obra que pueden percibir en mis manos es una reconstrucción literaria de uno de los actos más poderosos de humanidad que se vivió en medio del mayor horror que se vivió en el siglo XX. Escrita por Thomas Keneally y basada en hechos reales, esta obra narra la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán que contra toda lógica y a riesgo de su propia vida salvó a más de 1.300 judíos durante el Holocausto nazi. La novela fue publicada en 1982 por el autor Thomas Keneally, quien conoció en una tienda de maletas en Los Ángeles a un sobreviviente del Holocausto. Esa conversación que ellos tuvieron fue el origen de esta obra. Cabe señalar que la novela ganó el premio Booker ese mismo año y sirvió como base luego para que Steven Spielberg sacara la película La lista de Schindler. Dicho esto, me voy a resituar en el contexto histórico en el que dio lugar los personajes claves de esta novela. Si hacemos un recordatorio, todo comienza con la invasión a Polonia por parte de la Alemania nazi el 1 de septiembre del año 1939, suceso que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cabe señalar que a partir de ese entonces, los judíos polacos fueron sometidos bruscamente a una política de segregación y de violencia sistemática. En Cracovia se instauró uno de los guetos más sangrientos, crueles, represores, donde miles de judíos, incluyendo niños, mujeres, en fin, de todas las edades, fueron forzados a vivir en condiciones inhumanas, separándolos de la sociedad y bajo completa vigilancia. Bajo ese contexto histórico surge un personaje de nombre Oskar Schindler, quien era un empresario de origen alemán que en principio utiliza la guerra para sus propios fines económicos. Este hombre, hedonista, ambicioso y oportunista, instala una fábrica de utensilios esmaltados donde contrata a trabajadores judíos porque resultaban más económicos. Gracias a las relaciones y contactos que tenía con las SS, logra establecer contratos. Cabe señalar que los judíos que fueron a trabajar a su fábrica, el dinero que ellos ganaban iban a parar a los bolsillos de los nazis. Fue justo en el año 1943 que el gueto de Cracovia es destruido y sus habitantes son deportados al campo de concentración de Plaszow, el cual estaba bajo las directrices del despiadado Amon Goeth, que fue uno de los criminales de guerra más sádicos del régimen nazi. Este escenario marca un punto de inflexión en la novela. Y todo comienza cuando Schindler presencia ejecuciones sumarias, castigos brutales y la deshumanización en su estado más puro hacia los prisioneros. Fue en ese momento cuando Schindler tiene un despertar de conciencia. Este empieza a disponer todas sus riquezas y contactos para rescatar a sus trabajadores y así proveerle protección en su fábrica. En el año 1944, frente al inminente cierre de los campos dado al avance del ejército soviético, Schindler logra una autorización para trasladar su fábrica a Bronnlitz, región de los Sudestes. Esa lista que da nombre a la novela se convierte en un documento de salvación. Cada nombre representaba una vida judía rescatada del horror atroz que se perpetuó en Auschwitz a manos de la SS. Y fue en mayo de 1945 cuando concluye la Segunda Guerra Mundial. Schindler, perseguido por haber ayudado a salvar a más de 1.300 vidas judías, incluyendo niños, huye a América del Sur. Dicho esto, y para ir entrando en las reflexiones, de esta novela que vuelvo y repito, fue basada en hechos reales, hechos concretos que ocurrieron en la Europa occidental, en nuestra historia, y que realmente deja un mensaje para toda la humanidad. En primer lugar, de que el ser humano, cuando cae en el estado más bajo de la conciencia, en hebreo se le llama a este nivel de conciencia Amalek. Amalek es un estado de desconexión total con la vida, con la fuente creadora. Cuando tú estudias la Segunda Guerra Mundial,
y estudia los trastornos que trajo consigo el genocidio, realmente es impactante. Empezando porque 6 millones de judíos fueron asesinados y aunque la historia nunca olvida y no podemos olvidar para no cometer los mismos errores, sí quiero destacar algo positivo en medio de lo negativo, ¿no? Quiero rescatar la vida a pesar de la muerte. Y es una cosa interesante. Yo me quedo asombrada la resiliencia que ha tenido el pueblo judío a lo largo de los años. Eso es una de las cosas que me conectan mucho con el pueblo judío, es la resiliencia, la valentía, el caerse y saberse levantar a pesar de las adversidades. Estamos hablando que lo que yo les acabo de contar acá ocurrió pero de una manera atroz, donde se vivió la deshumanización en su estado más puro. Allí murieron niños de manera vaya, no me quiero ni imaginar de la forma tan brutal que murieron mujeres. Y realmente lo que puedo rescatar, ¿no?, de todo esto que aconteció es que se puede ser buena persona. Y eso es lo que hace Oskar Schindler cuando tiene un despertar de conciencia. Este hombre, cuando pueden buscar la película, la película surge a partir de esta novela, está en Netflix, la pueden buscar para que vean. Este hombre era, pudiéramos decir, era un hombre muy egoico. El hombre era muy egoico, tenía características que eran muy hedonistas, ¿no? Muy a los deseos, a darse placeres. De hecho, vemos que hoy estaba con una mujer, mañana está con otra. A ese hombre lo único que le importaba era vivir su momento, aprovecharse de lo que estaba pasando en la guerra para él hacer dinero. Pero un punto de inflexión en la vida de este hombre, hubo un choque de conciencia que él, todo lo que recaudó en la guerra, todo lo que recaudó, no, todo lo que el hombre le sacó a la guerra, ya que estaba aliado, ¿no?, a las SS, hacía negocios con ellos, todo lo dio para salvar vidas judías. Todo. Cuando él comenzó a ver las matanzas, cuando él comenzó a ver las muertes, de qué manera a sangre fría como mataban judíos, niños de todas las edades, este hombre dijo, wow, espérate, ahora, ¿qué yo voy a hacer con esto, con este dinero, para salvarlos a ellos? Bueno, comenzó a comprar judíos literales. Los judíos no valían nada en aquel tiempo. Por eso los podía contratar en su fábrica. Y comenzó a comprar, y es esta famosa lista que ya ustedes han podido escuchar por acá, donde cada nombre que estaba en esa lista realmente era una vida que se iba a salvar, una vida que trajo por consecuencia positiva descendencia. Hay algo en la película y en la novela que me llamó, que me hizo llorar mucho. Yo estuve llorando prácticamente desde principio a fin. Cada vez que leo algo que tiene que ver con el Holocausto, no es menos cierto que me conmociono muchísimo, lloro, a pesar de que me trae mucha tristeza, pero también me gusta estudiar mucho este tema porque me apasiona, ¿no? Y hay algo que me encanta de la película y que pude ver. Al final, cuando se acaba la guerra, Schindler tiene que huir y los trabajadores judíos, en gratitud a este hombre que le salvó la vida, hubo un hombre que se sacó una de sus muelas para poder utilizar, no sé si la pieza era de oro, que tenía el casquillo en la muela, para derretirla y hacerle un anillo que las palabras que estaban impresas en ese anillo era: el que salva una vida, salva al mundo entero. Estas frases son de una frase antigua que se encuentra en el Talmud, donde se habla que aquel que salva una vida, salva al mundo entero. Y a partir de aquí quiero hacer la reflexión. Esta frase
encierra una gran verdad. Y miren, cada ser humano es un microuniverso. Y detrás de cada ser humano hay historias, hay generaciones por venir, hay ideas que cambiarán al mundo, ideas que pueden cambiar al mundo. Salvar una vida no es solo un acto de bondad, aunque sí que lo es, pero también es un acto de creación. ¿Por qué? Porque tú vas a proteger todo lo que la otra persona puede ser. Corrijo, todo lo que la otra persona puede llegar a ser. Este hombre no solamente salvó a más de 1,300 personas, que sí que los hizo, le dio protección, los cuidó en todo ese proceso hasta que acabara la guerra, le dio comida, le dio protección, no los dejó morir de hambre, como muchos sí murieron de hambre en ese periodo tan fatídico en nuestra historia. Pero este hombre salvó sueños. Este hombre dio paso a nuevas generaciones, porque de esos sobrevivientes vinieron descendencia. Y descendencia implica vida, implica sueños, implica propósito, implica ideas renovadoras que pueden aportar a la humanidad. Por eso que no existe una vida pequeña o insignificante. Existen vidas con propósitos. Existen vidas con un sentido. Existen vidas con sentido. Realmente cuando tú salvas a una vida, ¿y qué implica salvar una vida? Salvar una vida implica ser bondadoso, practicar actos de bondad, ayudar a las otras personas, no volverte ciego a lo que el otro también está padeciendo. Por esto esto es un principio judío tan profundo que yo creo que toda la humanidad debemos de tomarlo como un principio fundamental en nuestra vida. De hecho, también es uno de los principios fundamentales, ¿no? de los mandamientos. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí reduce todo. O sea, es un llamado a la humanidad. Es un llamado a la humanidad a que seamos empáticos con el demás, a que amemos. Aquí se reduce todo. No existe un mandamiento como ese. No existe nada como el amor. Pero en la medida en que tú te das amor a ti, es la medida que tú le vas a dar amor al otro. Fue un trabajo de rectificación que pudo hacer Oskar Schindler, ¿no? Pudo corregir, pudo hacer un ticún enorme en ese periodo tan trágico, ¿no? de la historia. Pudo sacar luz, pudo extraer la luz. El potencial de su alma lo pudo emplear para salvar vidas. Miren qué interesante. Por eso no importa en las condiciones en las que la humanidad se ve envuelta, siempre que hay un alma dispuesta a ayudar a otra, siempre que hay un alma a entregar amor por otra, realmente es lo que florece. Y bueno, mis queridos amigos, esta historia, yo no les puedo explicar lo que me da. Siempre trato de toda historia negativa sacar lo positivo, ¿no? Yo entiendo que cuando hablamos de la historia del Holocausto, el trastorno mismo que dejó en las mentes, también en las mentes de muchos judíos, que luego los llevó a aislarse de la humanidad. Sí hay muchos grupos en Israel que no son la mayoría, es una minoría muy pequeña, una minoría de carácter, digamos, religiosa, que viven en barrios muy cerrados en Israel. Por ejemplo, barrios como Mea Shearim, Geula, que son barrios ultra ortodoxos, ¿no? Debido también al trastorno que dejó consigo el genocidio, muchos comenzaron a aislarse, pero otros comenzaron a integrarse. Y eso es lo que me gusta, y vuelvo y repito, del judío, que volvió a levantarse y se volvió a integrar a la sociedad a pesar de todo lo que vivieron. Se comenzaron a integrar.
Y esto nos deja como enseñanza que no importa en la adversidad la cual estemos atravesando, siempre podemos levantarnos. Siempre debemos de despertar esos sueños que han estado dormidos y decir que sí se puede levantarse a pesar de una tragedia, por ejemplo. Los sobrevivientes, cuando escucho a los sobrevivientes cuando cuentan que imagínate, fueron desprovistos de todo lo que tenían. Esas personas fueron desprovistas de todo, de sus pertenencias, de la protección, tanto física, la protección física, pero también todo de adentro. Que te maten a tus familiares, a tus hijos, que te los lleven de la manera más brutal. ¿Cómo tú te vas a sentir? Esa alma la dañan. Pero aún así muchos se levantaron, crearon de nuevo sus familias y volvieron a integrarse en la sociedad de una manera impactante. Bueno, mis queridos amigos, esto era todo por hoy. Espero que esta historia te haya conmovido, al igual que a mí, pero sobre todas las cosas, que haya dejado una enseñanza muy profunda en tu corazón. Nos vemos en un nuevo episodio para hablar de otros temas de igual interés.